La sala del tribunal estaba en silencio, todos pendientes de cada palabra mientras la tensión llenaba la habitación. Ethan Blake, uno de los mejores abogados defensores del Estado, se mantuvo firme con los brazos cruzados y una mirada de absoluto desdén en sus ojos. El hombre en la silla frente a él, Marcus Thompson, no era un cliente común. Marcus era un hombre negro bien vestido con una postura segura, pero algo en él parecía provocar irritación en la mirada del abogado. La voz de Ethan retumbó haciendo eco en la sala del tribunal. No representaré a alguien así, declaró con un tono agudo y lleno de prejuicio que no se molestó en ocultar. Las cabezas se giraron en estado de shock. Este no era el Blake étnico, todos conocían al abogado pulido y controlado, pero aquí estaba él, rechazando abiertamente a un cliente frente a todos. No me quedaré aquí y fingiré que esto vale mi tiempo. El juez parpadeó con incredulidad, inseguro de lo que estaba escuchando. Señor Blake, advirtió, ¿está seguro de que entiende las implicaciones de lo que está diciendo? Ethan apenas la miró agitando la mano con desdén. Marcus parecía tranquilo, pero había un brillo en sus ojos. Se adelantó, y se aclaró la garganta. Ethan comenzó fresco y sereno. Creo que deberías saber quién soy antes de tomar cualquier decisión final. Ethan se burló dándole a Marcus una mirada de fingida curiosidad. ¿Y por qué es eso? Se burló. Marcus inclinó su voz baja pero firme, enviando escalofríos a través de la habitación. Porque soy el hermano del gobernador James Thompson, dijo. La cara de Ian se puso blanca como un fantasma. Un gas colectivo onduló a través de la sala, y Ethan se tambaleó hacia atrás un paso agarrando su maletín, como si fuera a salir corriendo hacia la puerta. Acababa de insultar al hermano del gobernador, frente a un juez, una sala llena, y un jurado entero. La sala contuvo la respiración esperando ver qué haría Ethan a continuación, pero su rostro no mostraba nada más que conmoción y arrepentimiento. 3 semanas antes de ese fatídico día, Ethan Blake estaba sentado cómodamente en su oficina sorbiendo su café matutino mientras miraba una lista de nuevas solicitudes de clientes. El negocio estaba en auge para Ethan, un abogado conocido que había defendido a algunas de las personas más influyentes del estado. Ethan era agudo, confiado, y no era ajeno a ganar en su mente cada caso. Él dio un paso hacia la grandeza y solo quería clientes que encajaran en su idea de éxito. Cuando su asistente Laura entró en su oficina con una pila de archivos, colocó uno frente a él con una mirada esperanzada. Querrá ver este señor Blake, dijo que es un caso de alto perfil, y podría ser su gran oportunidad. Ethan apenas miró el archivo y frunció el ceño al notar el nombre en él. Marcus Thompson, murmuró. ¿Por qué aceptaría a un don nadie como él? Laura vaciló sorprendida por su actitud despectiva. Bueno señor, dijo tratando de explicar que está conectado, realmente conectado, y se enfrenta a un cargo grave que podría hacer o deshacer su vida. Ethan puso los ojos en blanco agitando el archivo lejos. No me importa con quién esté conectado, no voy a perder mi tiempo con un cliente como él declaró. Ya pasando al siguiente archivo. Laura abrió la boca para hablar, pero luego la cerró, no queriendo tentar a la suerte con su jefe en los siguientes días. La noticia del caso de Marcus Thompson se extendió como un reguero de pólvora. Marcus había sido acusado injustamente de un delito importante, uno que podría arruinar su futuro si no tenía una defensa fuerte, pero cada vez que el nombre de Marcus surgía, Ethan lo rechazaba negándose siquiera a reunirse con él. Se enorgullecía de su reputación y no veía ningún beneficio en defender a Marcus ante él. Marcus era solo otra persona tratando de salir adelante y no sentía la obligación de ayudar, pero Marcus no era un cliente común. Sabía que la negativa de Ian a reunirse con él era más que una decisión profesional, era una señal de algo más profundo, así que decidió confrontar a Ethan personalmente. Entrando directamente a la oficina de Ethan, sin una cita. El asistente parecía nervioso cuando Marcus entró y Ethan miró hacia arriba sorprendido de verlo ahí. Debes estar Marcus, dijo Ethan apenas con valentía levantando la vista de sus papeles. Marcus sonrió sin inmutarse por la recepción helada de Ethan. Sí lo estoy, respondió, y me gustaría discutir mi caso. Ethan se cruzó de brazos dándole a Marcus una mirada despectiva. Ya le dije a mi asistente que no estoy interesado, dijo, su voz goteando desdén. Hay muchos otros abogados que estarían feliz de representarte, no soy uno de ellos. Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. ¿Sabes siquiera por qué no quieres representarme?, preguntó en voz baja. Hassan no se inmutó. No necesito saberlo, elijo a mis clientes y he elegido no trabajar contigo, respondió secamente. Marcus hizo una pausa en su rostro tranquilo pero serio. Puede que te arrepientas de esa elección, señor Blake, dijo, pero si solo fuera así. Sonrió impasible ante la advertencia. Pasaron los días y a medida que el caso ganó más atención pública, se hizo evidente que Marcus estaba siendo atacado injustamente. La historia detrás de las acusaciones en su contra era retorcida y compleja, pero en lugar de dar marcha atrás, Marcus continuó buscando un abogado dispuesto a ponerse de su lado. Laura, mientras tanto, empezó a sentirse incómoda. Había visto a Ethan rechazar clientes antes, pero algo sobre este caso la molestó. Un día decidió sacarlo a relucir de nuevo. Señor Blake, dijo, ¿estás seguro de que estás tomando la decisión correcta? Ethan la miró fijamente. No necesito que cuestiones mis decisiones, Laura respondió. Si quisiera tomar ese caso, ya lo habría hecho, pero Laura no lo dejaría pasar, señor. ¿Y si es inocente?
Preguntó con voz suave pero firme. Ethan se burló. Inocente o culpable, no es mi problema, deja que alguien más pierda su tiempo, dijo. Su mente se cerró a la idea. Luego llegó el día de la audiencia inicial y Ethan se encontró en la sala del tribunal por pura coincidencia, lidiando con otro caso en el mismo expediente. Mientras estaba sentado en su asiento habitual, escuchó el nombre de Marcus y miró sorprendido de ver al hombre de pie con confianza sin abogado a su lado. El juez miró a Marcus levantando una ceja. Señor Thompson, veo que está aquí, solo no ha podido conseguir representación legal. Marcus asintió. Sí, su señoría, parece que ciertos abogados me encuentran indigno de su tiempo, dijo, su tono tranquilo, pero señalado. El juez miró a Ethan, dándole una mirada pensativa. Ethan se movió en su asiento fingiendo no darse cuenta, pero podía sentir su mirada clavándose en él. En un giro del destino, Mark se ha vuelto hacia Ethan, encontrando sus ojos con una mirada tranquila y penetrante. Señor Blake, dijo claramente, ¿consideraría representarme ahora viendo que ya está aquí? Ethan sintió los ojos de toda la sala del tribunal sobre él y forzó una risa haciendo un gesto a Marcus para que se fuera. Ya se lo dije, señor Thompson, no me interesa, respondió con voz fría y despectiva. La voz del juez cortó la tensión. Señor Blake dijo que es muy inusual que un abogado de su categoría rechace un caso en tales circunstancias. Le aconsejaría que lo reconsiderara. Ethan sintió que se le sonrojaban las mejillas, pero negó con la cabeza, manteniéndose firme. Con el debido respeto, señoría. Mi respuesta sigue siendo la misma, dijo con terquedad, y fue entonces cuando Marcus soltó la bomba que cambiaría todo. Tal vez debería saber que soy el hermano del gobernador James Thompson, dijo. Su voz resonó en el silencio de la sala del tribunal. El rostro de Ian se quedó sin color. Su conmoción fue visible para todos en la sala. Acababa de rechazar al hermano del gobernador en una sala de audiencias pública, mostrando su prejuicio para que todos lo vieran. Miró a su alrededor y vio a los jueces fruncir el ceño. La desaprobación del jurado y las caras de sorpresa de los espectadores. Ethan tragó saliva de repente, inseguro mientras estaba allí, sabiendo que acababa de cometer un terrible error. La sala del tribunal estaba zumbando con murmullos y Ethan podía sentir cada par de ojos pegados a él, cada uno un recordatorio del error colosal que acababa de cometer. La juez golpeó su parloteo llamando a la corte al orden, pero los susurros y las miradas de reojo continuaron. Ella miró a Ethan con una mezcla de incredulidad y severa desaprobación. La cara de Ethan ardía, y miró hacia abajo, apenas capaz de encontrarse con Mark como una mirada tranquila y cómplice. Señor Blake, la voz de la juez rompió el silencio nuevamente, considerando el estatus único del señor Thompson, ¿está seguro de que quiere defender su decisión de no representarlo? Ethan vaciló agarrando su maletín como si pudiera protegerlo del peso de lo que acababa de hacer. Cada incrédulo le decía que diera marcha atrás para salvar de alguna manera la situación, pero su orgullo se atrincheró. Ya había mostrado sus verdaderos colores, y admitir un error ahora solo profundizaría su humillación. Tragándose su orgullo, Ethan se obligó a hablar con voz tensa pero firme. Su señoría, comenzó, mi decisión se mantiene, no tengo interés en tomar este caso, y respetuosamente declino. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que eran un error, pero era demasiado tarde. El rostro del juez se endureció y la sonrisa del destino de Marcus era imposible de ignorar. Muy bien, la juez respondió fríamente. Su mirada se desplazó a Marcus. Señor Thompson, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que reciba una representación justa. Marcus asintió respetuosamente. Gracias, su señoría, respondió lanzando una última mirada a Ethan. Aprecio el compromiso de la corte con la justicia. Ethan salió de la sala del tribunal sintiendo el peso de su elección a sentarse a su alrededor como una manta de plomo. Su confianza se había evaporado, reemplazada por una sensación persistente de arrepentimiento. Cuando llegó a su oficina, su asistente Laura ya lo estaba esperando, su rostro una mezcla de preocupación y decepción. Señor Blake, dijo con cuidado, usted sabe quién es ahora, ¿verdad? ¿Por qué no lo interrumpió Ethan levantando una mano lo suficiente? Laura espetó, aunque su voz carecía de su agudeza habitual, se hundió en su silla frotando sus sienes. He tomado mi decisión, y no hay nada más que discutir. Pero Laura no se echó atrás. Con respeto, señor, esto podría dañar su carrera. Todo el tribunal vio lo que pasó, ya sabe, la influencia del gobernador. Si decide tomar esto personalmente, podría significar problemas. Ethan frunció el ceño molesto porque ella se atreviera a cuestionarlo, pero debajo de su irritación, una semilla de duda había echado raíces. ¿Y si Laura tenía razón? Nunca se había imaginado que el hombre al que despidió tan rápidamente tuviera conexiones que pudieran hacer o deshacer su carrera, y ahora el rostro de ese hombre estaba en todas las noticias con cada titular, destacando el hecho de que era el hermano del gobernador, enfrentando acusaciones falsas, acusaciones de las que Ethan se había burlado sin siquiera considerar. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con un aluvión de mensajes, su teléfono vibró sin parar, y mientras se desplazaba por los
Mensajes, vio que su nombre aparecía en artículo tras artículo. Los periodistas de alguna manera se habían enterado de su negativa pública a representar a Marcus y los titulares eran brutales. El principal abogado rechaza al hermano del gobernador en la corte, el prejuicio expuesto, Ethan Blake, negativa impactante, no lo defenderé, prejuicio racial en juego. El pánico se apoderó de él mientras leía cada artículo sintiendo el impacto de su acción hundiéndose en él. Nunca había esperado este nivel de reacción. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de comentarios, algunos de partidarios, pero muchos más de críticos que lo llamaban exigiendo una explicación por su comportamiento. Los comentarios eran implacables. No puedo creer que un abogado como él hiciera esto. El racismo no tiene lugar en nuestro sistema de justicia. Este necesita responder por sus acciones. Las manos de Ethan temblaron cuando apagó su teléfono sintiendo que su reputación cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. Siempre se había enorgullecido de ser intocable, el mejor abogado que el dinero podía comprar, pero ahora se sentía acorralado, expuesto de una manera que nunca había anticipado. En un intento desesperado por controlar los daños, convocó una conferencia de prensa, con la esperanza de limpiar su nombre y dejar las cosas claras. No tenía intención de admitir la culpa, pero pensó que podía girar la situación para aparecer por encima de las acusaciones. De pie en el podio frente a las cámaras, Ethan respiró profundamente y comenzó su declaración. Damas y caballeros, comenzó con voz firme. Entiendo que ha habido algún malentendido con respecto a mis acciones recientes en la corte. Quiero asegurarles a todos que la decisión de rechazar el caso del Sr. Thompson no tuvo nada que ver con el prejuicio. Las manos del reportero se levantaron rápidamente. Sus preguntas vinieron, rápido y fuerte. Señor Blake, ¿está sugiriendo que rechazar al hermano del gobernador fue puramente una decisión comercial? ¿Cómo responde a las afirmaciones de que esto refleja un problema mayor en el sistema legal? ¿Se arrepiente de su decisión? Ethan puso una sonrisa práctica, pero por dentro estaba tambaleándose. Como siempre sostuve, me reservo el derecho de elegir casos en función de mi discreción profesional. Dijo que su tono era tranquilo pero tenso. Este caso simplemente no se alineaba con mi enfoque actual, pero incluso mientras hablaba, podía ver el escepticismo en los ojos del reportero. El juicio en sus preguntas no eran comprándolo y en el fondo tampoco lo era cuando terminó la conferencia de prensa. Ethan salió del edificio sintiéndose más aislado que nunca. La multitud fuera del Palacio de Justicia, se había reunido algunos con carteles condenando el prejuicio racial en el sistema de justicia, otros pidiendo la dimisión de Ethan. Pasó rápidamente junto a él, pero las voces de protesta le siguieron haciendo eco en su mente mucho después de que se hubiera encerrado en su oficina de nuevo en su escritorio. Se sentó mirando su reflejo en la pantalla oscura de su ordenador, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Había pasado años construyendo su carrera, estableciéndose como un abogado respetado, pero aquí estaba todo desentrañando por un caso que había rechazado. A medida que pasaban los días, las consecuencias continuaron. Sus colegas se distanciaron, sus llamadas telefónicas no respondieron y los clientes empezaron a retirarse de sus servicios uno tras otro. Incluso las firmas con las que se asociaba parecían estar cortando lazos silenciosamente, dejándolo cada vez más aislado. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina oscura y exhausto, y derrotado, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Levantó la vista para ver a Marcus Thompson parado allí, su rostro tranquilo, pero decidido. Marcus, dijo entrando en la oficina, no vine aquí para regodearme. Vine aquí para darte una oportunidad más de hacer lo correcto. La cara de Ethan se sonrojó de ira, pero un destello de desesperación le impidió arremeter. ¿Por qué te molestarías?, preguntó en voz baja. Podrías tener cualquier abogado ahora. No me necesitas. Mark lo miró fijamente, su expresión inmutable. Tienes razón, no te necesito, dijo. Pero necesitas demostrar que la justicia no es solo para personas que se parecen a ti. Tal vez te estoy dando una última oportunidad porque creo que incluso alguien como tú puede aprender. Aunque si me rechazas de nuevo debes saber que no regresaré. El peso de las palabras de Marcus se posó pesadamente sobre los hombros de Ethan. Sabía que Marcus tenía razón. Esta era su última oportunidad de redimirse para mostrarle al mundo que era más que el abogado arrogante y prejuicioso que veían en él, pero era lo suficientemente valiente para admitir que se había equivocado. ¿Podría dejar de lado su orgullo y finalmente hacer lo correcto? El silencio de Ethan llenó la habitación y Marcus se giró para irse, sacudiendo la cabeza ligeramente como si ya estuviera decepcionado por la respuesta que esperaba, pero justo cuando Ethan se dio la vuelta para irse, llegó a la puerta. La voz de Ethan cortó el aire vacilante pero decidido. Espera, dijo Ethan poniéndose de pie, su rostro tenso con una mezcla de miedo y resolución. Tomaré tu caso, Marcus, pero no esperes que me disculpe, estoy haciendo esto por mis propias razones. Marcus hizo una pausa, una pequeña sonrisa jugando en
Sus labios. No necesitas disculparte conmigo, respondió. La disculpa es para ti. Mientras Marcus salía dejando a Ethan, solo en el silencio de su oficina, Ethan sintió la primera grieta real en las paredes que había construido a su alrededor. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que por primera vez en su carrera tendría que enfrentar algo más que la inocencia o culpabilidad de su cliente. Tendría que enfrentarse a sí mismo. Mientras la realidad de su decisión se hundía en Hassan, sintió una inquietante combinación de miedo y determinación. Acababa de hacer una promesa que cambiaría todo. Representar a Marcus significaba que tendría que enfrentar sus propios prejuicios, y más que eso tendría que enfrentarse a la ola de juicio que lo esperaba. Su carrera estaba en pedazos, su reputación magullada. Más allá del reconocimiento, este caso ahora era de su única responsabilidad. Redención. Al día siguiente, Ethan llamó a Laura a sus oficinas. Ella entró mirándolo con cautela y con una pizca de sorpresa cuando él comenzó a discutir el caso de Marcus con ella. En serio, necesito todos los detalles de este caso. Saca los archivos, revisa los informes policiales y encuentra cualquier cosa que pueda funcionar a nuestro favor, instruyó su voz, una mezcla de autoridad y nerviosismo. Laura, siempre leal, pero nunca ciega a sus defectos, simplemente asintió. Mientras se sumergían en el caso, los detalles comenzaron a pintar una imagen inquietante. Marcus había sido acusado de robar del almacén de un destacado hombre de negocios, pero la evidencia era endeble. En el mejor de los casos, el supuesto testigo ocular no había podido dar un relato consistente y las imágenes de vigilancia mostraban una figura cuyos rasgos eran apenas discernibles en la penumbra. Luz parecía cada vez más como si Marcus hubiera sido señalado no porque cometió un crimen, sino porque simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las horas se convirtieron en días mientras Ethan examinaba los archivos del caso y se encontraba cada vez más indignado. Este caso no se trataba solo de un hombre, era un vistazo a cómo personas como Marcus podían ser condenadas sin pruebas, descartadas debido a prejuicios profundamente arraigados en el sistema. El cinismo habitual de Ethan comenzó a Wayne, reemplazado por un creciente sentido de responsabilidad. Una semana después, Ethan y Marcus se sentaron uno frente al otro en la oficina de Ethan. Marcus parecía tranquilo, casi sereno, pero Ethan podía sentir la tensión en el aire, así que Marcus dijo rompiendo el silencio: ¿Estás listo para lo que viene? Ethan se movió incómodo en su silla. Creo que sí, respondió, aunque no estaba completamente seguro. La evidencia en tu contra es débil, pero nos enfrentamos a mucha opinión pública. Ya está en tu contra. Marcus se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Sé cómo funciona esto, Ethan. La gente ve lo que quiere ver, y ahora mismo quieren verme como culpable, pero creo en la verdad, y yo creo que tal vez, solo tal vez, estés listo para luchar por ello. Ethan bajó la mirada, evitando la mirada de Marcus. Todavía no podía deshacerse de sus dudas, pero asintió, comprometiéndose con el desafío. Haré lo mejor que pueda en los próximos días. Ethan y Laura trabajan incansablemente construyendo una defensa que pueda desafiar las afirmaciones de trigo de la fiscalía. Examinaron cada declaración de los testigos, cada pieza de evidencia, elaborando preguntas que forzarían la verdad en la corte, pero cuanto más cavaban, más encontraban las barreras silenciosas del prejuicio, pequeños detalles aparentemente insignificantes en los informes policiales, lenguaje sesgado en los relatos de los testigos oculares y lagunas evidentes en la investigación que de alguna manera se habían pasado por alto. Una noche después de otro largo día de preparación, Laura se acercó a Ethan con una expresión preocupada. Hay algo que deberías saber. Ella comenzó a entregarle una hoja de documento descubierta. Ethan escaneó la página, su ceño fruncido se profundizó mientras leía el informe del oficial que detallaba el arresto de Marcus. El oficial mencionó un comportamiento sospechoso, murmuró Ethan, pero no hay una descripción de lo que Marcus realmente estaba haciendo para justificar esa etiqueta. Exactamente, Laura respondió, es un término vago y general, están usando para justificar el arresto, sin detalles, sin evidencia, solo suposiciones. Ethan apretó el documento con más fuerza. Estaba empezando a ver cuán rápido las suposiciones podían reemplazar los hechos, y eso le hizo hervir la sangre. No era ajeno a las tácticas manipuladoras en la sala del tribunal, pero esto se sentía diferente. No se trataba de ganar un caso o manipular a un jurado, se trataba de luchar contra una injusticia que nunca había entendido realmente hasta ahora. Finalmente, llegó el día de la audiencia previa al juicio, y Ethan entró al juzgado con Marcus a su lado. Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros, sus cámaras destellaban mientras Ethan y Marcus se abrían paso entre la multitud. El interés público en el caso solo había crecido, con los medios pintándolo como una historia de un abogado controvertido que defendía a un hombre que muchos creían culpable. Hassan podía sentir el peso de su escrutinio, pero mantuvo su enfoque en Marcus, quien caminaba con tranquila dignidad. Dentro de la audiencia estaba abarrotado. El fiscal, un hombre de mirada aguda llamado James Porter, era conocido por su incansable búsqueda de condenas, y no perdió el tiempo en pintar a Marcus como una amenaza para la sociedad. Porter se inclinó ante la falta de una coartada, el comportamiento sospechoso que Marcus supuestamente había exhibido y el relato vago pero condenatorio del testigo ocular. Ethan escuchó atentamente,
su mente acelerada mientras Porter distorsionaba la evidencia endeble en algo que sonaba casi convincente. Cuando finalmente fue su turno, se levantó lentamente, aclarándose la garganta antes de comenzar. Su señoría, se dirigió al juez, hemos escuchado muchas acusaciones hoy, pero veamos los hechos. No hay evidencia sólida que vincule a mi cliente con este crimen, las imágenes de vigilancia no son concluyentes, el testigo ocular ni siquiera pudo describir al presunto autor con precisión, y no hay motivo para que mi cliente haya cometido este crimen. Lo que tenemos es un caso construido sobre suposiciones. La juez escuchó atentamente su expresión ilegible, pero Ethan pudo sentir un cambio en la sala. Había hecho agujeros en el caso de la fiscalía, obligando a todos a enfrentarla. Posibilidad de que Marcus fuera inocente. Después de la audiencia, cuando salían del juzgado, un reportero se abrió paso entre la multitud y le puso un micrófono en la cara a Ian. Señor Blake, ¿de verdad cree que su cliente es inocente?, preguntó, su tono mezclado con escepticismo. Ethan hizo una pausa mirando a Marcus antes de responder. Sí, dijo firmemente, creo en la justicia, y creo que todos merecen una oportunidad justa para demostrar su inocencia. Mientras se alejaban, Ethan sintió una extraña sensación de orgullo por primera vez en su carrera. No solo estaba luchando por una victoria, estaba luchando por algo mucho más grande, pero los desafíos estaban lejos de terminar. La comunidad estaba dividida, y algunos se unieron detrás de Marcus mientras otros continuaban condenándolo. La propia vida de Ethan había cambiado drásticamente, había perdido clientes, recibió mensajes de odio, incluso sus colegas se distanciaron de él. Tarde, una noche después de otro día agotador, Ethan se sentó solo en su oficina mirando fijamente ante una fotografía de su padre, un hombre severo y sensato que siempre había valorado el éxito por encima de todo lo demás. Mientras crecía, a Ethan le habían enseñado que ganar lo era todo, que perder era un signo de debilidad, pero ahora se preguntaba si su padre se había equivocado. De repente, su teléfono vibró, era un mensaje de Laura, acompañado de un enlace a un artículo de noticias. Ethan lo abrió y se le hundió el corazón al leer el titular: el hermano del gobernador acusado en un caso de alto perfil amenaza la carrera de los abogados. Ethan Blake enfrenta la presión de todos los lados. El artículo detallaba cómo algunos políticos y líderes comunitarios pedían la inhabilitación, alegando que su defensa de Marcus era una afrenta a la justicia. Parecía que no importaba cuánto luchara, las paredes se cerraban a su alrededor. En ese momento, alguien llamó a la puerta de su oficina. Levantó la vista sorprendido de ver a Marcus parado allí. Su expresión era ilegible. No podía dormir, dijo Marcus simplemente entrando y cerrando la puerta detrás de él. Pensé que podría necesitar a alguien con quien hablar. Ethan estaba agradecido por la compañía inesperada. Nunca pensé que se pondría tan mal. Admitió que sabía que sería difícil, pero no me di cuenta de cuántas personas me querrían fallar. Marcus asintió con la mirada firme. Eso es lo que pasa cuando desafías las creencias de las personas. Les estás pidiendo que vean algo que pasan toda su vida ignorando. Es más fácil para ellos odiarte que cuestionarse a sí mismos. Ethan miró hacia otro lado, avergonzado de lo cerca que había estado de ser una de esas personas alguna vez. Había sido como ellos, cómodo en su propio privilegio, descartando a personas como Marcus sin pensarlo dos veces, pero ahora entendía lo que estaba en juego y estaba decidido a llevarlo a cabo. Mientras se sentaban en silencio, Ethan sintió un renovado sentido de propósito. No estaba seguro de lo que le esperaba, pero sabía que podía dar marcha atrás. Este caso se había convertido en algo más que una defensa, era una lucha por la justicia, una oportunidad de enmendar sus propios errores. La calma se rompió sin embargo por el estridente timbre de su teléfono. Contestó. Su corazón se hundió mientras escuchaba la voz del otro lado. Señor Blake, la voz dijo urgentemente, tenemos un problema. Uno de los testigos clave en el caso fue encontrado recién. La línea se cortó y la sangre de Ethan se heló. Este testigo había sido crucial en su defensa, un rayo de esperanza en un caso incierto, y ahora se habían ido. El silencio en la oficina de Hassan era pesado. La tensión casi sofocante. La mano de Ethan temblaba mientras sostenía el teléfono. El final abrupto de la llamada sonaba en sus oídos. Marcus lo miró. Frunció el ceño al sentir que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus. Su voz era apenas un susurro. Ethan bajó lentamente el teléfono y luchó por ordenar sus pensamientos. Uno de nuestros testigos clave. Se fueron. Fueron encontrados en circunstancias misteriosas. Forzó las palabras a salir. Su corazón se aceleró. El rostro de Marcus palideció y cerró los ojos. Respiró profundamente. Así que eso es todo. Simplemente se fueron. Nadie vio nada. Nadie dijo nada. Ethan sacudió la cabeza. Formándose en su estómago, este testigo era esencial para su caso, alguien que había sido capaz de arrojar luz sobre lo que pasó la noche del supuesto robo. Sin su testimonio, la frágil defensa que habían construido laboriosamente durante las últimas semanas se derrumbaría. Voy a pedir todos los favores que tengo, Ethan dijo más para sí mismo, y para Marcus descubriré qué les pasó y me aseguraré de que su declaración llegue a esa sala de una manera u otra. Marcus lavó a Ethan, su expresión se suavizó con
Una mezcla de admiración y gratitud. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Murmuró. No todo el mundo arriesgaría así, especialmente por alguien como yo. Ethan sintió una punzada de culpa al recordar cómo una vez le pareció a Marcus poco más que una carga, un caso que no había querido tocar, pero ahora estaba decidido a demostrar su lealtad y redimirse. Es demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora, Ethan, dijo su voz llena de convicción, estamos juntos en esto, y no te voy a defraudar. Los siguientes días fueron un borrón de actividad. Ethan llamó a todos los contactos que tenía en la policía, los políticos e incluso algunos de sus antiguos clientes que todavía tenían vínculos con el sistema de justicia, empujó, tiró y presionó buscando respuestas sobre la desaparición del testigo, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida, cada fuente solo le daba vagas garantías o se negaba rotundamente a ayudar. Mientras tanto, la fiscalía se había aprovechado de la ausencia del testigo pintándola alegremente como una señal de que los asociados criminales de Marcus estaban interfiriendo en el caso, estaban trabajando horas extra para volver aún más a la opinión pública en su contra, inundando los medios con historias que lo presentaban de la peor manera posible. Una noche tras otra, un día infructuoso de perseguir pistas, Ethan se derrumbó en el sofá de su oficina sintiéndose completamente derrotado. Le había prometido a Marcus que encontraría una manera de hacer justicia, pero el obstáculo parecía insuperable. Justo cuando tenía ganas de rendirse, su teléfono vibró. Era Laura. Ethan, encontré algo, dijo su voz urgente. Ethan se enderezó de golpe, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. ¿Qué es? Se trata del detective principal en el caso de Marcus, el detective Barnes. Investigué sus antecedentes, y hay algo extraño, ha estado involucrado en varios casos a lo largo de los años donde los acusados negros recibieron sentencias más duras o sus casos fueron manejados misteriosamente mal. El pulso de Ian se aceleró. ¿Crees que también podría estar tratando de manipular este caso? Es más que eso. Laura respondió, encontré un patrón. Cada vez que Barnes estaba en un caso con un acusado negro, ciertas piezas de evidencia desaparecían. Los testigos se echaban atrás o los acusados se veían presionados a aceptar acuerdos de culpabilidad. La mente de Ethan corría mientras procesaba esta información. El detective Barnes no solo era parcial, estaba saboteando casos sistemáticamente. Esto podría cambiar todo. Ethan dijo apenas capaz de contener su emoción. Si podemos probar esto, podríamos exponer a Barnes y hacer que el caso de Marcus sea desestimado al día siguiente. Armados con los hallazgos de Laura, luego organizó una reunión con el juez que presidía el caso. Presentó la información sobre el detective Barnes, detallando el patrón de discriminación y manipulación de pruebas. El juez escuchó atentamente. Su expresión se volvió más seria a medida que Ethan exponía los hechos. Esta es una acusación seria. Señor Blake, dijo que su voz era firme. Si lo que estás diciendo es verdad, podría tener implicaciones de largo alcance no solo para el caso de tu cliente, sino también para otros. Necesitaré evidencia concreta antes de poder tomar cualquier acción. Ethan asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Te conseguiré la evidencia. Él prometió, solo dame un poco más de tiempo. El juez aceptó retrasar el juicio, dándole a Ethan una breve ventana para investigar más profundamente el pasado del detective Barnes. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenía. Durante la semana siguiente, Ethan y Laura trabajaron incansablemente asustando a través de los archivos del caso, hablando con personas que habían trabajado con Barnes y contactando a cualquiera que pudiera tener una idea de sus métodos. Se encontraron con un obstáculo tras otro, pero finalmente lograron descubrir algo crucial. Un ex oficial de policía que había trabajado junto a Barnes y fue testigo de su mala conducta de primera mano. Este ex oficial, un hombre llamado Phil Sanders, había dejado la fuerza hace años desilusionado por la corrupción que había visto, aceptó reunirse con Ethan y compartir lo que sabía, pero solo con la condición de que su identidad fuera protegida. Sentado en una cafetería con poca luz, Phil contó sus experiencias con Barnes, describiendo cómo el detective manipulaba sutilmente la evidencia, intimidaba a los testigos y doblaba las reglas para asegurar condenas contra los acusados negros. Tiene una forma de hacer que las cosas desaparezcan. Phil dijo en voz baja, es cuidadoso, no deja un rastro, pero lo vi hacerlo suficientes veces para saber de qué se trata. Ethan escuchó atentamente sintiendo una mezcla de ira y determinación. Este era el descanso que necesitaban. Con el testimonio de Phil, podrían comenzar a desentrañar la red de corrupción que rodea a Barnes y exponerla. ¿Verdad? Mientras Ethan se preparaba para irse, Phil agarró su brazo, su expresión seria. Ten cuidado, Ethan advirtió. BS, no es el tipo de hombre, simplemente dejará pasar esto. Si descubre que lo está siguiendo, no dudará en ir tras ti. Ethan asintió con la cabeza, su resolución inquebrantable. Gracias, Phil, tendremos cuidado con este nuevo testimonio. Ethan regresó ante el juez presentando el relato de Phil como evidencia de la mala conducta de Barnes. El juez escuchó su rostro con una máscara de concentración y finalmente dijo, permitiré que este testimonio se use en el tribunal,
Pero estaré observando de cerca, señor Blake, espero que maneje esto de manera responsable. Ethan salió del juzgado ese día sintiéndose con una renovada sensación de esperanza por primera vez desde que había asumido el caso de Marcus. Sintió que tenían una oportunidad real de ganar, pero la victoria duró poco. A la mañana siguiente, Ethan recibió una llamada de Laura, su voz frenética. Ethan, hay algo que debes saber, dijo, sus palabras salieron de su apuro. Phil Sanders está desaparecido. Intenté llamarlo para repasar su testimonio, pero nadie lo ha visto desde ayer. Ethan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Phil le había advertido que a Barnes no le agradaría ser expuesto, pero no esperaba que actuara tan rápido o tan despiadadamente cuando colgó el teléfono. Ethan sabía que corrían más peligro que nunca. Barnes los estaba siguiendo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Respiró profundamente y se robó a sí mismo. Ya no se trataba solo de Marcus, se trataba de enfrentarse a un sistema que había fallado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Le gustaría esto sin importar el costo, pero cuando regresó a los archivos de su caso, sonó un golpe en la puerta de su oficina. Ethan la abrió y encontró a dos oficiales de policía con cara severa de pie en la puerta, con las manos apoyadas en sus pistoleras. Señor Blake, uno de ellos dijo con tono frío, están bajo investigación por manipular a un testigo. El corazón de Ethan se hundió cuando se dio cuenta de lo lejos que estaba dispuesto a llegar Barnes. Estaban incriminados. Su reputación estaba en juego una vez más, pero esta vez no se rendiría sin luchar. Los oficiales de policía no perdieron el tiempo, esposaron a Ethan en la cara mientras lo sacaban de su oficina y lo llevaban por el pasillo pasando las lágrimas de asombro de sus compañeros de trabajo. La mente de Ethan estaba acelerada tratando de procesar cómo rápidamente todo se había salido de control. Solo hacía un día que tenía esperanzas. Una esperanza real para el caso de Marcus. Ahora él era el que enfrentaba cargos afuera. El aire frío le picaba en la cara mientras lo escoltaban hasta la parte trasera de un coche patrulla. Los oficiales permanecieron en silencio y Ethan podía sentir el peso de la situación presionándolo. Sabía que esto no se trataba solo de él. El detective Barnes estaba enviando un mensaje. No tenía miedo de perseguir a cualquiera que desafiara su autoridad en la estación. A Hassan le tomaron las huellas dactilares. Fotografiaron las duras luces fluorescentes que lo hacían sentir expuesto y vulnerable. Había pasado años de este lado de la ley defendiendo a los clientes y luchando por la justicia, pero ahora estaba del otro lado y se sintió surrealista. Después de lo que parecieron horas, lo llevaron a una pequeña sala de interrogatorio sin ventanas. Lo dejaron solo. Su mano todavía estaba esposada mientras el reloj de la pared marcaba fuerte. Sabía que querían que se sintiera aislado para quebrarlo antes de que comenzara el interrogatorio. Respiró profundamente para calmarse. Él mismo recordándose a sí mismo que no iba a dejar que Barnes ganara. Finalmente la puerta se abrió y entró un detective. Alguien que no reconoció el hombre se sentó frente a él, su mirada fría y calculadora. Ethan de Blake, el detective comenzó a hojear un archivo en la mesa. Está siendo investigado por manipular a un testigo en un caso en curso. Parece que has estado jugando rápido y suelto con la ley, señor. Blake Anthony sostuvo su mirada negándose a dejar que las tácticas de intimidación lo afecten. No sé de qué estás hablando, respondió con calma. Estoy haciendo mi trabajo defendiendo a mi cliente contra acusaciones falsas. El detective sonrió. ¿Su cliente te refieres a Marcus Langston? Se inclinó hacia adelante, su tono mezclado con sarcasmo. Interesante elección, señor. Blake no es exactamente su tipo habitual de cliente, es él. Ethan apretó la mandíbula, reconociendo la insinuación tácita. Mi cliente es inocente, dijo con firmeza, y haré lo que sea necesario para demostrarlo. La sonrisa del detective se desvaneció reemplazada por una mirada de molestia. Bueno, aquí está la cosa, dijo su voz bajando a un tono más serio. Tenemos evidencia de que coaccionó a un testigo para que testificara a favor de su cliente. La manipulación de testigos es un delito grave, señor. Podría perder su licencia o peor. Ethan sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Esto es una trampa, respondió con voz firme. No he hecho nada malo. El detective Barnes está detrás de esto, y ambos lo sabemos. El detective levantó una mirada de Imro luchando. Inocencia. Detective Barnes, no sé qué está insinuando, señor Blake, pero el detective Barnes es un oficial respetado. Ha dedicado su carrera a defender la ley. Casi se rió de la ironía. ¿Verdad? Estoy seguro de que es muy dedicado, dijo su voz goteando sarcasmo, lo suficientemente dedicado como para encubrir evidencia e intimidar a los testigos. Aparentemente la expresión del detective se endureció. Cuidado, señor Blake, esas son acusaciones serias. A menos que tenga pruebas, le sugiero que deje de cavar su propio hoyo más profundo. Ethan se inclinó hacia atrás saludando a los detectives mirándolos desafiante. Luego, arréstenme, desafió, pero sepan que esto no va a desaparecer. Lucharé contra esto y voy a exponer a Barnes por lo que realmente es. El detective no respondió en su lugar, poniéndose de pie y recogiendo sus papeles. Disfrute de su estadía, señor.
Blake dijo tranquilamente, estoy seguro de que nos veremos más. Con eso salió de la habitación dejando a Ethan. Solo una vez más las paredes parecieron cerrarse sobre él, y por un momento sintió un destello de duda, pero rápidamente la dejó de lado. No podía permitirse dudar de sí mismo. Ahora Marcus contaba con él, y no estaba dispuesto a dejar que el detective Barnes o cualquier otra persona descarrilara su lucha por la justicia. Horas después, fue liberado bajo fianza gracias a la rápida intervención de Laura. Cuando salió de la estación de policía, ella lo estaba esperando, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó acercándose para estabilizarlo mientras tropezaba levemente. Ethan asintió, aunque se sentía exhausto tanto física como mentalmente. Apenas admitió, pero no me rendiré. Barnes cree que puede asustarme, pero está equivocado. Laura le dio una pequeña sonrisa. Bien, porque tengo algunas noticias. Investigué un poco más, y encontré algo interesante sobre las finanzas de BS Registros, de un patrón de depósitos, grandes depósitos inexplicables que no coinciden con su salario. Los ojos de Ethan se abrieron. ¿Crees que está aceptando sobornos? Laura asintió. Es posible, no puedo decirlo con seguridad sin más pruebas, pero definitivamente es sospechoso. Si podemos probarlo, podría hacer estallar toda su operación. Ethan sintió una renovada sensación de esperanza. Entonces, ese es nuestro siguiente movimiento. Exponemos a Barnes, por lo que realmente pasaron los siguientes días trabajando las 24 horas del día, rastreando cada pista que pudieron encontrar sobre las actividades financieras de Barnes. Era un trabajo tedioso, y cada vez que llegaban a un callejón sin salida, Ethan sintió que su frustración crecía, pero la determinación de Laura lo mantuvo en marcha, y juntos comenzaron a reconstruir una red de corrupción que llegaba mucho más allá del caso de Marcus. A medida que descubrían más detalles, se dieron cuenta de que Barnes había estado involucrado en una red de tratos turbios, usando su posición para manipular casos y asegurar condenas a cambio de pagos de clientes ricos que querían ciertos resultados. Cuanto más cavó, más claro se volvió que el caso de Marcus era solo uno de muchos, y que Barnes haría lo que fuera necesario para mantener su operación en marcha. Pero luego, justo cuando estaban a punto de recopilar sus hallazgos y presentárselos al juez, Hassan recibió la llamada en medio de la noche. Era Marcus. Ethan dijo con voz temblorosa, vienen por mí, no sé quién, pero acabo de recibir una advertencia. Alguien me dijo que tenía que abandonar el caso, o de lo contrario. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras escuchaba. Sabía que había mucho en juego, pero no esperaba que Barnes fuera directamente tras Marcus. Mantén la calma, Marcus, dijo tratando de mantener su voz firme, no hagas nada precipitado, estamos muy cerca de derribar a Barnes. Pero tenemos que tener cuidado. Marcus se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Ethan, ¿y si tienen razón? ¿Y si solo estoy empeorando las cosas para mí al luchar contra esto? El corazón de Ethan se rompió cuando escuchó el miedo y la incertidumbre en la voz de Marcus. Sabía el precio que este caso le había cobrado, la forma en que lo había despojado de su confianza, y lo había dejado cuestionando todo. Escúchame, Marcus, dijo firmemente, no estás solo en esto, vamos a luchar juntos, y vamos a ganar. Barnes está asustado porque sabe que nos estamos acercando a la verdad. No dejes que te intimide. Marcus respiró temblorosamente. Está bien, confío en ti, Ian, solo por favor no me decepciones. Ethan apretó el puño, una oleada de determinación inundándolo. No lo haré, estamos en esto hasta el final. Pero cuando colgó no pudo evitar la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control más rápido de lo que podía manejar. Miró los archivos esparcidos por su escritorio, la evidencia que habían reunido minuciosamente contra Barnes. Estaban tan cerca de la verdad, pero también se estaban quedando sin tiempo. Mientras estaba sentado solo en su oficina, un plan comenzó a formarse en su mente. Si Barnes estaba dispuesto a llegar a tales extremos para proteger sus secretos, entonces tal vez era hora de jugar con él en su propio juego. Ethan cogió su teléfono marcando un número que no había usado en años. Era un riesgo, pero estaba harto de jugar. Barnes manda que el teléfono sonara 2 veces antes de que una voz ronca respondiera. Este es el detective Jones. Ethan respiró profundamente, se escabulló. Detective Jones, este es Ethan Blake. Tengo una propuesta para ti. Implica derribar a Barnes, y creo que es algo que querrás escuchar. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y por un momento Ethan se preguntó si cometió un error, pero luego el detective Jones respondió con voz baja y seria, nos vemos mañana por la noche y asegúrate de que nadie te siga. Ethan colgó. Una emoción de anticipación lo recorrió. No tenía idea de lo que traería el mañana, pero sabía una cosa con certeza, estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Ethan apenas durmió esa noche, su mente zumbaba con anticipación y ansiedad. Asociarse con el detective Jones era un riesgo calculado. Jones tenía reputación de ser duro e incorruptible, el tipo de policía que perseguía a los malos con un enfoque implacable. Si había alguien que pudiera ayudarlo a derribar a Barnes, ese era Jones, pero también significaba involucrar a alguien más en un juego que ya era peligroso. La noche siguiente, Ethan se dirigió al pequeño restaurante apartado donde había acordado encontrarse con Jones. Era el tipo de lugar donde la gente no hacía preguntas
y todos estaban demasiado ocupados con sus propios problemas para notar un intercambio tranquilo entre dos hombres en la esquina. Booth Ethan escaneó la habitación y allí estaba el detective Jones, sentado solo sorbiendo la taza de café negro. Sus ojos se enfocaron en la puerta tan pronto como Johannes vio a Ethan, dio un pequeño mod. Ethan se acercó deslizándose hacia la cabina. Frente a él se sentaron en silencio por un momento, cada uno evaluando al otro. Jones tenía una mirada ruda, su rostro curtido por los años, la fuerza, con ojos que parecen ver a través de cualquier pretensión. ¿Qué tiene sobre Barnes? Jones finalmente preguntó, su voz baja pero directa. Ethan sacó una pequeña carpeta de su bolso, poniéndola sobre la mesa entre ellos, lo suficiente para demostrar que ha estado aceptando sobornos y manipulando casos. Hemos rastreado depósitos que no coinciden con su salario y tenemos algunos testigos que están dispuestos a hablar si se sienten protegidos. Jones planteó una ceja mirando hacia la carpeta. ¿Y estás dispuesto a enfrentarte a Barnes? Ese hombre tiene conexiones, ha estado en este juego por mucho tiempo. Ethan encontró su mirada firme. No tengo otra opción. Barnes está arruinando vidas y ha amenazado tanto a mi cliente como a mí. No se detendrá ante nada para mantener su operación en marcha. Jones se inclinó hacia atrás, tamborileando sus dedos sobre la mesa pensativamente. He estado observando a Barnes durante años. El hombre es escurridizo, siempre un paso adelante, cubriendo sus huellas. Miró a Ean directamente a los ojos. Pero te ayudaré con una condición. Luego asintió, inclinándose. Nómbrala. La expresión de Jones se puso seria. Sígueme. Conozco a las personas que pueden aumentar la presión sobre Barnes, pero un movimiento en falso y se dará cuenta de esto. Si vamos a derribarlo, debemos ser inteligentes y silenciosos. Ethan asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Haz lo que sea necesario para terminar con esto. Jan deslizó la carpeta sobre la mesa. Bueno, primero lo primero, debemos proteger a tu testigo. Whis, una vez que tengamos declaraciones de ellos tendremos suficiente influencia para impulsar esto. El teléfono de Ethan vibró. Justo en ese momento revisó la pantalla y vio que era Laura. Lo siento, necesito tomar esto, dijo disculpándose mientras salía Ethan. La voz de Laura era temblorosa e inmediatamente su corazón se hundió. Algo pasó, Marcus. Falta. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con extrañar a su hermana? Dijo que se fue de su casa esta mañana y no ha vuelto desde entonces. Nadie ha sabido nada de él y su teléfono va directo al buzón de voz. La mente de Ethan se aceleró. Si Barnes había llegado a él, ¿Marcus estaba en peligro? Está bien, estaré allí pronto, dijo colgando y corriendo de regreso al restaurante para informar a Jones. Barnes podría haber hecho su movimiento. Ethan dijo urgentemente. Marcus, mi cliente. Falta. La expresión de Jones se oscureció. Entonces no tenemos tiempo que perder. Pondré una PB. Pero si Barnes lo tiene, necesitaremos más que solo papeleo para recuperarlo. La situación presionó a Ethan cuando se dio cuenta de que ya no estaban solo peleando ilegalmente batalla, ahora la vida de Marcus estaba en juego. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras él y el detective Jones corrían contra el tiempo. La búsqueda de Marcus se intensificó, con los oficiales calmándose a través de cada pista posible. Las apuestas habían aumentado de un enfrentamiento judicial a un rescate de vida o muerte, y Ethan sabía que cada segundo contaba. Los días pasaban con poco progreso. Cada hora estiraba los nervios de Ethan. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, llegó un descanso. Un testigo, alguien que había visto a Marcus siendo escoltado a un edificio en las afueras de la ciudad, se presentó anónimamente con esta información. Jones y un pequeño equipo se prepararon para asaltar el lugar. Ethan insistió en ir con ellos, decidido a llevar esto a cabo mientras se acercaban al edificio. La tensión era palpable. Los oficiales rodearon el perímetro listos para cualquier cosa. Jones hizo una señal y entraron. Armas desenvainadas. El lugar estaba inquietantemente tranquilo. El aire estaba cargado de polvo y tensión. Buscaron habitación por habitación. Finalmente encontraron a Marcus, atado en una habitación trasera oscura y ligeramente iluminada. Desorientado pero vivo, Ethan corrió hacia él, aliviado más allá de las palabras. Mientras los oficiales escoltaban a Marcus, encontraron a Barnes en una oficina oculta que intentaba furiosamente borrar sus registros digitales. Fue arrestado en el acto. Su mundo cuidadosamente construido de corrupción se desmoronaba a su alrededor, con Barnes enfrentando cargos de secuestro, soborno y obstrucción de la justicia. Toda la ciudad observó cómo se desarrollaba el juicio. Sus poderosas conexiones ya no podían protegerlo. Marcus testificó valientemente, detallando las amenazas que Barnes había hecho contra él y la intimidación que había sufrido. Su historia resonó en el jurado, que emitió un rápido veredicto. Danin después, Marcus agradeció a Ethan por apoyarlo cuando nadie más lo haría. Ethan también se sintió cambiado al haber presenciado de primera mano el coraje que se necesitaba para desafiar la injusticia sistémica. Las noticias del juicio hicieron olas y provocaron conversaciones sobre la justicia, la igualdad y la responsabilidad de los que están en el poder. La experiencia le enseñó a Ethan que la ley podía ser una herramienta poderosa para la justicia,
pero solo cuando se manejaba con integridad. Su relación con sus clientes se profundizó, su práctica floreció y se convirtió en una figura de esperanza para las personas que a menudo se sentían sin voz, pero más que nada, había marcado la diferencia y para Ethan, eso valió la pena, cada batalla librada, cada riesgo tomado.